Necesitamos dinero para pagar los alquileres que están imposibles. Ay, 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 atados a una ley que el inquilino dice no vino a ayudarme demasiado, al menos es lo que se escucha de la boca de los inquilinos. Bueno, para hablar de este tema que es muy complejo y sabemos que está en boca de todos, justamente está Eduardo Rosta, presidente del Colegio Inmobiliario de Mendoza. ¿Cómo estás? Buen día, un placer. Buen día. Hola, Eduardo, ¿cómo Muchas va? gracias, Eduardo. estar acá. Nos encantaría decir otra cosa, pero es la cruda realidad lo que está pasando con los alquileres y yo veía que me asentías con la cabeza porque se le hace muy difícil a todas las personas que alquilan hoy en día. Sí, lamentablemente esta ley se planteó como una buena idea, con un espíritu de ayudar al inquilino y lo terminó perjudicando. Realmente lo primero que hizo fue minar la confianza del inversor que se retrajo del mercado, sacó las propiedades de alquiler y, bueno, y a partir de ahí se originó una debacle para el inquilino. Sí, y además cada vez hay menos alquileres, me parece. Es lo que Sí, uno básicamente es eso. Si bien la ley tiene algunos aspectos que podrían resultarle favorables al inquilino, la verdad es que sin mercado o con un mercado tan deteriorado, esos beneficios, entre comillas, no lo va a percibir nunca. Claro, se hace difícil conseguir y lo que se consigue está muy alto. Tal cual. Hay muy poca oferta. Para que tengan una idea más o menos, de cada 100 propiedades que figuran publicadas en los portales, Sí. Solo 4 están volcadas al alquiler. El resto están en venta. ¿De cada cuánto, perdón? De cada 100 propiedades De cada 100 publicadas, propiedades, 4. 4 solo en alquiler. El 4%. Bajísimo. Es muy bajo. Si lo comparamos con otra época, es bajísimo. Bajísimo. Y hemos tenido épocas de cada 100, 60 Claro. en el alquiler. Y se ve de gente que deja los alquileres, digo, deja el departamento, deja la casa, deja lo que está alquilando en busca de otra solución. En algunos casos tenemos gente joven que volvió a la casa paterna, a la casa familiar. En otros casos se está dando mucho que se juntan entre 2 o 3 y hay una tendencia de lo que ahora le dicen roomies. Entonces, bueno, son jóvenes que aprenden un poco a coexistir y a compartir habitaciones, comparten la casa y bueno, y es una alternativa. Claro, pero va a quedar el gasto entre varios, que a lo mejor no sí, son tan parientes ni tan conocidos, pero... Exactamente. Que eso es un poco una alternativa de lo que se viene dando. Pero bueno, no vemos perspectivas de corto plazo como para que esto mejore. Ay, eso es tremendo, sinceramente, que lo digan ustedes, que no hay... Claro, y esto es mejor. porque en realidad hubo un asomo, parecía que se iba a discutir a nivel gobierno nacional, pero todo quedó ahí, ¿no? Como Bueno, suspendido en el tiempo. Nosotros desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza y en conjunto con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios a nivel nacional, se han impulsado distintas notas tratando de buscar alternativas como para que se modifique la ley. Con solo dos artículos que se modifiquen, uno, el plazo, el plazo máximo de 3 años, que lo bajen a 2. Que vuelva a ser como antes. Que vuelva a ser como antes y que entre las partes puedan pactar la tasa de actualización. Aunque usemos la misma que está impulsando el gobierno hoy con esta nueva ley, pero que sea semestral, solo con esas 2 variables estimamos que gran parte de estas propiedades que hoy están en venta podrían volver al mercado locativo y, bueno, y de esa forma empezar a allanarle un poco más el camino al inquilino. Ahora, quiero ser ecuánime con lo que estoy pensando, porque de un lado está el que invierte y en justa razón pelea por lo suyo, invirtió y quiere tener la mejor salida económica a la plata que puso. Y por otro lado está el inquilino que quiere un techo. El que se retrajo y retiró el hábitat para alquiler y lo puso a la venta, ¿lo está vendiendo realmente? No. Tampoco. Se están haciendo algunas operaciones, pero básicamente se van haciendo por precio. Y solo aquellas personas que tienen como claro cuál es el destino de esos recursos, que saben exactamente qué van a comprar. Pero quien no ajusta los valores no está vendiendo. La verdad que es una situación bastante complicada. Esto parte
de una polarización que se generó, esa especie de River Boca que se generó entre propietarios e inquilinos, que realmente no es así. El inversor se lo demonizó y se lo puso en una posición como de propietario de muchas unidades que con un afán mercantilista extremo atacaba a los inquilinos. Y no es así. La realidad es que el mercado está suficientemente atomizado como para que los inversores de los que se están hablando son propietarios a lo mejor de una casa, de un departamento, que lo vuelcan al mercado locativo para complementar sus ingresos. ¿Quién demoniza entonces? Porque me dice usted, no yo lo son entiendo, grandes inversores. y me dice, me parece que los inversores se lo veía como demonio. Pero verdaderamente yo lo he vivido como inquilino y he visto a mis amigos y allegados el momento, y es un momento traumático, doloroso. Se sienten abusados porque dicen, ¿por qué tengo que pagar esto yo si siento que no me corresponde? Digo, previo a esta ley, y algunas cosas esta ley corrigió. Tiene otros errores, entendemos que lo tiene también, por eso que debe modificarse, pero digo, si ese propietario de una sola unidad no es el demonio, ¿qué es el demonio? ¿El sistema? Porque verdaderamente yo veo a la gente que va y están atados y tienen que agachar la cabeza. Digo. Yo creo que el error más importante es el de generalizar. Sí pueden haber propietarios que sean abusivos o más rígidos o que pretendan estar en el tope de los valores, pero no es el común denominador de la gente. De hecho, la prueba está que toda esta gente que tiene esas propiedades a la venta, que no están siendo alquiladas, no está percibiendo nada. No solo no perciben nada, sino que están gastando, porque tienen un mantenimiento, un costo mensual. Un poco la retracción de lo que se produjo en el mercado ha sido fruto de no poder disponer libremente del bien. Y con una incertidumbre, bueno, que es lo que tiene la economía argentina. Es que, Eduardo, a eso voy, perdón que te interrumpa, porque hay tanta incertidumbre que los aumentos de los alquileres para el que tiene que renovarlo, ¿no? Renovar el monto, es tremendo. El año pasado, digamos, quienes renovaron por el 60%. El que le toca renovar ahora creo que está en el 80 y pico, 84, ¿no? Ahora en enero fue el 81,4 y para febrero va a ser cerca de un 85. Bueno, pero por eso, el que tiene que renovar ahora en, no sé, junio, julio, ¿puede renovar al 100? O sea, ¿vamos a llegar a eso? Lamentablemente sí, no en junio, julio. Yo calculo que eso puede llegar a estar pasando cerca de abril. Al 100%. O sea, digamos, ese es el tema, que si vos pagás no se 50, pasar a pagar 100.000 pesos, es una locura. O sea, yo no sé en qué bolsillo cabe. Digamos, si no tenés unos, no sé, 2 ingresos solventes en tu domicilio, es imposible de 50 pasar a pagar 100 en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el tema, digo, pero nadie ve esa realidad, no hay manera de frenar eso, porque realmente es, como dice Rodo, es traumático para una familia ahora esto que vos me estás diciendo, en abril, mayo, pasar a pagar el otro alquiler más. O sea, tal cual. Nosotros, a nivel institucional, tratamos permanentemente de que esta realidad la vea el gobierno y necesitamos sí o sí que se modifique la ley. Ahora están impulsando la ley de blanqueo que tiene un aspecto que podría llegar a ser positivo, que es lo que impulsa la compra de viviendas usadas para gente que tenga ingresos no declarados, los puede volcar a la compra de estos inmuebles usados y con 2 destinos. Uno puede ser para vivienda propia, una unidad familiar, o bien para volcarla al mercado locativo, para volcarlo a los alquileres, con un plazo mínimo de 10 años. Esto puede ser significativo, puede traer una esperanza, un poco de mercado nuevo. Pero no parece ser una solución para el corto plazo. Lo que pasa es que si no se vuelve a incentivar la confianza del inversor, es muy difícil. La construcción ha tenido picos récord estos años anteriores. Digo, se ha construido en el país y uno de los motores que creció fuertemente justamente es la construcción. Digo, pero no para viviendas para alquilar, sino como inversión y después intentar venderlas. Sí, pero digamos que tampoco es fácil obtener, o sea, hay posibilidades, pero tampoco es tan fácil tener un techo propio en la Argentina. Vuelvo a decir, sí, el gobierno da, pero igualmente hay que pagarlo a eso. Y no todo el mundo puede. O sea, es una realidad. Y ahora tenemos una realidad nueva, que es una realidad social nueva, que hoy el sueño de la casa propia, ese sueño latinoamericano, un poco se está extinguiendo
con esta generación, con los más jóvenes, no lo ven así. No piensan en la vivienda propia como un sueño, ni tampoco les interesa. Aunque tuvieran los recursos, tampoco les está interesando. Sí, no piensan y tampoco es tan fácil. Digamos, volvemos a lo mismo. Si no Tampoco tenés es tan dos sueldos fácil. solventes, una persona sola en la Argentina, y recurrir a un banco no se puede, digamos, si recurrís al Hay- Estado, pero también tenés que cumplir un montón de condiciones. Y de nuevo, Exactamente. los sueldos no alcanzan para vivir más No. un ahorro, en el sentido ya sea para ahorrar efectivamente o para pagar una cuota de Y una el casa que te van a contexto puede entregar. empeorar por una situación que le hablaban sociólogos hace un tiempo atrás y se da esto. Digo, hoy los adultos mayores jubilados que ganan la mínima, 60.000 pesos, como antes todos trabajaban por una vivienda propia, tienen un gasto menor, que es no Sí. pagar alquiler. Entonces, por lo menos con lo que cobran de jubilación, pagan los medicamentos y algo comen. Exactamente. Va a pasar de aquí a 20 o 30 años que vamos a empezar a jubilar estos jóvenes que no van a tener la vivienda propia. Tal cual. Entonces van a haber muchos jubilados que van a cobrar la mínima si el país sigue como va y que además van a tener que hacerle frente a un alquiler terrible. Digo, ¿dónde va a vivir esa gente? Es un problema terrible. Por eso es que yo creo que a nivel de gobierno se están perdiendo una oportunidad sumamente importante de resolver un tema ya de corto plazo. Esto hay que reconocer lo que está bien y lo que está mal. Hay algunas cosas que benefician al inquilino. Por ejemplo, el esquema de rescisiones anticipadas avisando 3 meses antes. Por ejemplo, el tema del depósito que se les devuelve actualizado, el reconocimiento de la diferenciación entre expensas ordinarias y extraordinarias. Pero terminan pareciendo más cuestiones de forma que de fondo. Pero ¿no? tal Son cual. pequeñeces. Eduardo, y Tal dijiste cual. recién que desde el colegio, imagino que los colegios del resto del país Sí. están en la misma, está como tratando de visibilizar y hacer fuerte el tema ante el gobierno. ¿De qué manera lo hacen? Tal cual. Nosotros participamos en conjunto con los colegios a nivel nacional, se llama COFESI, es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios a nivel nacional. Se han mantenido reuniones directas con Massa. Nosotros a nivel nacional lo que estamos mostrando es la realidad en números, Ajá. porque un poco lo que te decía recién, muchas veces uno habla del mercado en función de las experiencias propias. Sí. Y así un poco fue el origen de la Asociación de Inquilinos, encabezada por Gervasio Muñoz. Arrancó a través de experiencias propias y situaciones que se daban en Buenos Aires que no eran iguales al resto del país. Entonces, a partir de ese esquema de pensamiento que se generó en ese momento, se demonizó a los propietarios, a los inversores y se fue generando todo esto que hoy necesitamos darle un corte. Y nos estamos olvidando de algo muy importante, que me parece que también se acabó en la Argentina, es el me voy a vivir solo. Hoy en día, y decilo vos, por favor, Eduardo, que sos quien sabe, esto de mi primera casa, mi primer alquiler, una persona, por más que trabaje y que tenga un buen ingreso, ¿cuánto necesita hoy para irse a vivir solo? Ese famoso, me voy de casa, me voy a la casa de los papis. El primer paso, que es el alquiler más el depósito, ¿cuánto es ese monto? Y mira, si tomamos un ejemplo de un alquiler, de un monoambiente, supongamos, o Sí. un departamento de unos 30.000 pesos, Sí. para iniciar se necesita alrededor de 100.000 pesos. Claro, un monoambiente estamos hablando. Un monoambiente. Después sí sigue pagando los 30.000 pesos por mes. Sí, más expensas, Pero, por lo general. Más No. expensas, sí. En esas también unidades todo por lo un tema, general Eduardo. son expensas relativamente bajas. Sí, ¿Le sí. podemos dedicar una línea a eso, al tema expensas? ¿Cómo? ¿Le podemos dedicar una línea a eso, Sí, al tema totalmente. Es que expensas? hoy relativamente bajo, yo Eduardo te quiero, pero hoy el bajo relativamente bajo, estamos hablando de 4.000 pesos, 5.000 Depende de los pesos. ¿qué es servicios, bajo hoy? depende de dónde estés. Tal Sí. cual. Depende, claro, Claro. de la zona, de lo que tengas. En esto que te estoy hablando, por ejemplo, en ese rango de precios no son consorcios, no son edificios muy importantes. Los gastos quizás son de mantenimiento. Ya cuando vas con expensas de más o menos esos montos que estás imaginando, que estás diciendo, es peor la situación porque son departamentos que arrancan en 45, 50. A lo Claro. mejor de un dormitorio y estás pagando eso, alrededor Claro. de 4.000 pesos Y de en expensa. algunos casos tenés seguridad 24 horas. Ese es un chiche un poco más caro, en la medida que le vas incorporando seguridad, amenities,
administradores, Son porteros. barrios privados. En algún momento me llamaba la atención que en algunos barrios emblemáticos de Mendoza el alquiler costaba más barato que en la ciudad, por ejemplo. Claro, pero cuando vos ibas, la expensa costaba 3 veces más que el alquiler. Tal cual. ¿Eso sigue siendo igual o no? Lamentablemente sí, en muchos barrios se está dando un poco esa situación. Con el tema de la falta de propiedades, estos valores que antes se consideraban y se trataban de bajar para que el presupuesto familiar alcanzara a pagar todo, la suma del alquiler más las expensas, hoy te diría que esos alquileres han vuelto como a posicionarse. Ya están siendo igual o más caros que las expensas y bueno, Sí. Ha seguido la escalada de precios. Otra consulta más, Eduardo, casi la última, por la época te consulto. Se da mucho el tema de aguinaldos, bonos y demás. ¿Eso también es una suba para el inquilino? ¿Eso también se ve en el bono, en la expensa, una clara suba? ¿Está bien eso? Más allá de que haya una administración y que por allí haya servicios terciarizados, ¿la expensa sube? Depende mucho cómo esté constituido el consorcio de cada edificio. Cuando tienen personal, por ejemplo, esto que mencionaba Sergio, tenés seguridad, tenés el portero, por ahí hay edificios que tienen 2 o 3 porteros. Estos aguinaldos y estas subas de salario se ven incrementadas, se ven en las expensas. Se ven Okay, o sea, inmediatamente las expensas. Claro, Sí, corresponde sí, al inquilino o dueño pagarlo. Sí. Ahí, bien. por ejemplo, la salvedad que hizo la ley esta nueva ley de alquileres, que ya no es tan nueva, ya tiene 3 años, diferencia extraordinarias de ordinarias. Pero las situaciones extraordinarias realmente son pocas. Por ejemplo, si existen modificaciones visibles en el edificio. Claro. Algún que otro arreglo o algo muy extraordinario, justamente. Sumamente extraordinario, claro. Pero, por ejemplo, hasta la pintura del edificio, por un tema de mantenimiento, puede formar parte de las expensas ordinarias comunes. Claro, ok. Bueno, seguiremos aguardando. Ojalá, Eduardo, que tengamos buenas noticias en el corto plazo. Ojalá, porque la verdad que la situación es bastante compleja. Estamos todos comprometidos para que esto se resuelva lo antes que se pueda. Muchísimas gracias. Que así sea. Un gusto, Eduardo. Igualmente, Eduardo. muchas Hasta gracias.